La historia de Elena podría ser un espejo para muchas de ustedes que han construido su vida alrededor de un amor que creían perfecto. Durante 25 años, ella dedicó cada suspiro a su matrimonio con Alejandro, convencida de conocer cada rincón de su alma. Pero el día que él partió para siempre, entre los documentos que dejó, encontró la evidencia de una vida paralela que mantuvo en secreto. Un hijo, un joven de 22 años llamado Mateo, que existía en algún lugar de Sevilla, completamente ajeno a la mujer que amaba a su padre. Hola a todos. Hoy les contaré una historia que tal vez resuene en muchas de ustedes que han dedicado su vida a construir una familia. Una historia sobre cómo los secretos pueden sacudir los cimientos más sólidos, pero también sobre la capacidad humana de perdonar y reconstruir. Si esta historia te conmueve, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con quienes creas que podrían encontrar consuelo o inspiración en estas palabras. Esta no es una historia de traición común. Es una historia sobre cómo el dolor puede transformarse en un puente inesperado hacia nuevos afectos. Sobre cómo la verdad, por más dolorosa que sea, siempre libera. Y sobre todo, es un testimonio de cómo una mujer puede encontrar la fuerza para abrazar lo desconocido cuando todo su mundo se derrumba, descubriendo que a veces los finales son solo nuevos comienzos disfrazados. Antes de comenzar, quiero que sepan que no narro esto para despertar indignación o resentimiento hacia quien ya no está para defenderse. No busco victimizarme ni condenar a Alejandro. En lugar de eso, compartiré cómo descubrí que el amor tiene formas misteriosas de manifestarse, incluso cuando surge de las cenizas de una traición. Esta es una historia sobre perdón, pero sobre todo, sobre la capacidad humana de encontrar familia donde menos lo esperamos. Todavía recuerdo el día en que Alejandro y yo nos conocimos, hace ya casi 30 años. Yo trabajaba en una clínica dental mientras estudiaba por las noches, y él entró con un dolor de muelas que resultó ser una excusa para pedir mi número. Su sonrisa tenía algo magnético, algo que me hacía sentir que podía confiar en él ciegamente. Quizás fue esa confianza ciega la que me impidió ver las señales a lo largo de los años, pequeñas ausencias que justificaba con viajes de negocios o compromisos inevitables. Nuestro matrimonio parecía perfecto a los ojos de todos. Tuvimos 2 hijas maravillosas, Lucía y Elena, que crecieron rodeadas de amor y estabilidad. Construimos una casa acogedora en las afueras de Madrid, con un pequeño jardín donde Alejandro plantaba rosas cada primavera. Son como nuestro amor, decía. Necesitan cuidado constante, pero florecen año tras año. Ironía cruel. Pensar ahora en esas palabras mientras intentaba asimilar que ese mismo hombre había plantado otra semilla que creció en secreto. Alejandro siempre fue considerado y atento. Me traía café a la cama cada mañana, recordaba aniversarios y cumpleaños con regalos perfectos, y nunca olvidaba decirme que me amaba antes de dormir. A veces pienso que sus excesivas muestras de amor eran su forma de compensar su culpa silenciosa. O quizás realmente me amaba con la misma intensidad con que guardaba su secreto. El corazón humano es un misterio que aún no logro descifrar. La enfermedad llegó sin avisar, como suele hacerlo. Un cáncer agresivo que en apenas 6 meses transformó a mi robusto esposo en una sombra frágil que luchaba por respirar. Durante esas noches interminables en el hospital, sosteniendo su mano mientras la quimioterapia invadía su cuerpo, jamás imaginé que además de luchar contra la enfermedad, él libraba otra batalla. Decidir si se llevaría su secreto a la tumba o finalmente lo compartiría conmigo. Perdóname, Elena. Fueron sus últimas palabras coherentes antes de sumergirse en la morfina que aliviaba su dolor. En ese momento pensé que se refería al sufrimiento que me causaría su partida, o quizás a alguna discusión trivial del pasado. No tenía forma de saber que esas 2 palabras contenían el peso de una vida oculta, de un hijo que crecía sin conocer a sus hermanas, de una mujer que existió antes que yo, pero que nunca abandonó el corazón de Alejandro. El funeral fue como una obra de teatro
donde yo interpretaba el papel de la viuda desconsolada sin conocer todo el guión. Recibía abrazos y condolencias, mientras una parte de mí ya presentía que algo no encajaba. Había encontrado varias llamadas en su teléfono a un número de Sevilla que se repetía mensualmente. También noté que en su agenda existían fechas marcadas con una simple M que no correspondían a ningún evento familiar o laboral que yo conociera. 3 días después de enterrar a Alejandro, mientras ordenaba sus documentos personales, encontré una carpeta azul escondida en el fondo de su caja fuerte. Dentro había fotos de un joven que tenía los mismos ojos de mi esposo, cartas fechadas a lo largo de 22 años y un testamento adicional que reconocía a Mateo como su hijo biológico y le dejaba una pequeña propiedad en la costa. Mi mundo entero se detuvo mientras las fotos se deslizaban entre mis dedos temblorosos. Las cartas revelaban la historia completa. Alejandro había tenido una relación con Isabel antes de conocerme. Cuando ella quedó embarazada, él ya había comenzado a salir conmigo y, por cobardía o conveniencia, decidió mantener una doble vida. No abandonó a Isabel completamente. Le compró un pequeño apartamento en Sevilla y enviaba dinero mensualmente para Mateo. Los visitaba varias veces al año, fingiendo viajes de negocios que yo nunca cuestioné. El dolor fue indescriptible, como si cada recuerdo feliz de nuestro matrimonio se tiñera de duda. ¿Cuántas veces me besó después de haber besado a su otro hijo? ¿Cuántas navidades dividió su corazón entre 2 hogares? ¿Realmente me amó o solo era el refugio seguro que complementaba su aventura? Pasé noches enteras revisando fotografías antiguas, buscando en ellas algún indicio de culpa o duplicidad que hubiera pasado por alto. Mis hijas notaron mi estado alterado, pero atribuyeron mi insomnio y falta de apetito al duelo normal. No me atrevía a compartir con ellas la verdad. ¿Cómo decirles que tenían un hermano del que nunca supieron? ¿Cómo manchar la imagen perfecta que guardaban de su padre? Lucía acababa de cumplir 24 años y Elena tenía 20. Ambas adoraban a Alejandro. Lo consideraban un padre ejemplar. Destruir esa imagen me parecía una crueldad innecesaria. La carpeta azul también contenía una carta dirigida a mí, escrita con la letra temblorosa de Alejandro durante sus últimos días. Querida Elena, decía, si estás leyendo esto significa que no tuve el valor de confesarte la verdad en persona. No te pido que entiendas mis razones ni que justifiques mis acciones. Solo te pido, si tu corazón puede soportarlo, que le hagas saber a Mateo que sus hermanas existen. Él siempre supo de ustedes, aunque ustedes no supieran de él. No tiene la culpa de mis decisiones. Durante semanas, esa carta permaneció sobre mi mesita de noche, como un fantasma que me observaba cada vez que intentaba dormir. La releía una y otra vez, buscando entre líneas alguna explicación que hiciera menos dolorosa la traición. Una mañana, después de otra noche en vela, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Busqué el número de teléfono de Mateo y con el corazón latiendo desbocado, marqué. Cuando respondió, su voz me recordó tanto a la de Alejandro que por un momento perdí el habla. «¿Hola?», insistió la voz. «Soy Elena», respondí finalmente, «la esposa de tu padre». Acordamos encontrarnos en una cafetería a medio camino entre Madrid y Sevilla, en un pueblo pequeño de Toledo. La elección no fue casual. Necesitaba un lugar neutral, lejos de los recuerdos que Alejandro había sembrado en ambas ciudades. Llegué 1 hora antes. Necesitaba ese tiempo para calmar mi respiración y ensayar un discurso que se deshacía en mi mente cada pocos minutos. ¿Qué le diría a este joven que compartía la sangre de mis hijas, pero que hasta hace 3 semanas era un completo desconocido para mí? Lo reconocí inmediatamente cuando entró por la puerta, no solo por el parecido físico con Alejandro, esa mandíbula definida, esos ojos color avellana, sino por la forma en que se detuvo en el umbral, observando el espacio con esa mezcla de cautela y curiosidad que mi esposo siempre mostraba en lugares nuevos. Se había vestido formalmente para la ocasión,
camisa azul claro, pantalones oscuros, como quien asiste a una entrevista importante o a un funeral. Quizás, pensé, este encuentro era ambas cosas. ¿Elena?, preguntó, aunque claramente sabía que era yo. Me puse de pie con una torpeza que no recordaba haber sentido desde la adolescencia. Nos quedamos frente a frente, evaluándonos en silencio. Él extendió su mano para un saludo formal, pero algo en mi interior se quebró al ver el gesto de Alejandro replicado en sus movimientos. Sin pensarlo, lo abracé. Fue un abrazo incómodo, breve, pero necesario. Él se tensó antes de relajarse ligeramente y dar unas palmadas torpes en mi espalda. 20. Gracias por venir, dije cuando nos sentamos. Mateo asintió, jugando nerviosamente con la servilleta de papel. Mi padre, él siempre habló bien de ti, respondió finalmente. Sus palabras me golpearon como una bofetada inesperada. Mientras yo descubría su existencia de la forma más dolorosa, él había crecido escuchando sobre mí. ¿Sabías sobre mis hijas? ¿Tus hermanas?, pregunté directamente. Él bajó la mirada. Lucía y Elena. Papá tenía fotos de ellas, de ustedes tres. 21. Pedimos café, aunque lo que necesitaba era algo mucho más fuerte. Durante los primeros minutos intercambiamos información básica, como dos extraños intentando establecer un terreno común. Mateo estudiaba arquitectura, último año. Vivía con su madre en un apartamento pequeño cerca de la universidad. Isabel, me contó, nunca se había casado. No pude evitar preguntarme si había esperado todos estos años a que Alejandro dejara de dividir su vida y finalmente la eligiera a ella. 22. Mi madre no sabe que estoy aquí, confesó Mateo después de un largo silencio. Ella no creo que esté lista para conocerte. Sus palabras revelaban una historia más compleja de lo que había imaginado. No era solo Alejandro manteniendo dos familias separadas. También estaba esta mujer, Isabel, quien había compartido a su hijo con un hombre que nunca le perteneció completamente. ¿Te contó alguna vez por qué nunca me dijo sobre ti?, pregunté, esforzándome por mantener la compostura. 23. Mateo suspiró, como si hubiera anticipado esa pregunta y hubiera ensayado la respuesta durante el viaje. Dijo que te amaba demasiado para perderte, que cuando conoció a mi madre fue algo breve, pero cuando supo de mi existencia, no pudo simplemente desaparecer. Hizo una pausa antes de añadir. Siempre me dijo que tenía dos familias a las que amaba de formas diferentes, pero igualmente profundas. Qué conveniente, pensé, amar tanto que necesitas mentir a todos. 24. Le mostré una foto de Lucía y Elena que llevaba en mi teléfono. Una reciente tomada en Navidad, semanas antes de que Alejandro empeorara. Se parecen a ti, dijo Mateo con una sonrisa tímida. Especialmente la mayor, tiene tus ojos. Me sorprendió su observación. Era cierto que Lucía había heredado mis ojos, mientras que Elena tenía la mirada de Alejandro, la misma que veía ahora en Mateo. Me gustaría conocerlas algún día, si es posible, añadió con una voz tan baja que apenas lo escuché. 25. Ellas no saben sobre ti, confesé. La culpa me invadió al pronunciar esas palabras. No he tenido el valor de contarles, no sé cómo. Mateo asintió comprensivamente, como si entendiera perfectamente la complejidad de la situación. Me pregunté cuántas veces habría tenido que justificar ante sus amigos por qué su padre solo aparecía en su vida ocasionalmente. ¿Por qué nunca estuvo presente en graduaciones o cumpleaños importantes? No hay prisa, respondió. Ha sido mucho para asimilar en poco tiempo. 26. Durante las siguientes 2 horas, Mateo me mostró retazos de una vida paralela que Alejandro había construido cuidadosamente. Me enseñó fotos en su teléfono. Alejandro enseñándole a pescar cuando tenía 7 años. Alejandro asistiendo discretamente a su graduación del instituto, sentado en las últimas filas.
Me contó sobre las llamadas semanales, los consejos para sus estudios, las visitas que siempre coincidían con supuestos viajes de negocios. Cada anécdota era como un pequeño corte en mi piel, doloroso pero necesario para drenar el veneno de la mentira. 27. Lo más desgarrador fue descubrir que el día que Lucía dio su primer recital de piano, evento que Alejandro se perdió por una conferencia urgente en Barcelona, en realidad estaba celebrando el 15º cumpleaños de Mateo en Sevilla. Recordé cómo consolé a mi hija, quien había practicado durante meses específicamente para impresionar a su padre. «Tu papá estará tan orgulloso cuando le muestre el video», le había dicho, secando sus lágrimas. Ahora me preguntaba cuántas otras celebraciones importantes habían sido sacrificadas en el altar de su doble vida. 28. ¿Tu madre nunca le pidió que eligiera?, pregunté finalmente. Era la pregunta que había estado rondando mi mente durante toda la conversación. Mateo removió su café, ya frío, antes de responder. Lo hizo cuando yo tenía unos 12 años. Amenazó con mudarse, con llevarme lejos. Incluso conoció a alguien, un hombre bueno que quería casarse con ella. Hizo una pausa, sus ojos fijos en la taza. Pero papá la convenció de quedarse. Le prometió que algún día, cuando mis hermanas fueran mayores, les contaría sobre nosotros, que finalmente seríamos una familia completa. 29. Una promesa vacía, pensé, pero no lo dije en voz alta. Alejandro había muerto sin cumplirla, dejándonos a todos atrapados en el laberinto de sus mentiras. Pero mientras escuchaba a Mateo hablar sobre su padre, el mismo hombre al que creía conocer mejor que nadie, descubrí que mi rabia comenzaba a transformarse en algo más complejo. No podía odiar a este joven que había crecido deseando lo mismo que mis hijas, el amor y la presencia de su padre. 30. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo Mateo, interrumpiendo mis pensamientos. Asentí, preparándome para cualquier pregunta difícil sobre su padre o nuestro matrimonio. ¿Crees que algún día podrías perdonarlo? Su pregunta me dejó sin palabras. No porque no hubiera considerado el perdón, sino porque me di cuenta de que no era a Alejandro a quien necesitaba perdonar primero. Estoy trabajando en ello, respondí honestamente, pero antes necesito perdonarme a mí misma por no haber visto lo que ocurría frente a mis ojos durante tantos años. 31. Cuando llegó el momento de despedirnos, intercambiamos números telefónicos. El encuentro había sido agotador emocionalmente, pero también extrañamente liberador. Me alegra haberte conocido, Elena, dijo Mateo con una sinceridad que no pude dudar. Papá siempre dijo que eras la persona más fuerte y comprensiva que había conocido. Una risa amarga escapó de mis labios. Claramente sobreestimó mi capacidad de comprensión, respondí, o no habría mantenido este secreto hasta su muerte. 32. Observé a Mateo alejarse hacia la estación de autobuses, su silueta recordándome dolorosamente a un Alejandro más joven. Mientras conducía de regreso a Madrid, las preguntas se multiplicaban en mi mente. ¿Debía contarles a mis hijas sobre su hermano? ¿Tenía derecho a alterar la imagen que guardaban de su padre? ¿Podría algún día integrar a Mateo en nuestra familia sin que eso pareciera una traición a los años que vivimos en la ignorancia? No tenía respuestas claras, solo la certeza de que el secreto de Alejandro había puesto en mis manos una responsabilidad que yo nunca pedí: reconstruir una verdad fragmentada para todos nosotros. 33. Durante las semanas siguientes, el peso del secreto comenzó a erosionar mi día a día. Veía a mis hijas continuar con su duelo, idealizando cada vez más la memoria de su padre, y me sentía como una actriz en una obra cuyo guión se volvía más insoportable con cada función. Lucía había colocado más fotos de Alejandro en la casa, creando pequeños altares de recuerdos que me obligaban a enfrentar su rostro y su mentira en cada habitación. Por las noches, cuando lograba conciliar el sueño, soñaba con dos casas idénticas conectadas por pasillos invisibles
por los que Alejandro transitaba libremente. 34. Mateo y yo comenzamos a intercambiar mensajes. Al principio eran comunicaciones breves, casi formales. Él me enviaba fotos antiguas con su padre que nunca había visto, y yo le respondía con anécdotas que no revelaban demasiado. Había algo terapéutico en este intercambio, como si ambos intentáramos reconstruir la imagen fragmentada de un hombre que amamos de formas diferentes. Una tarde me envió una foto que me dejó sin aliento. Alejandro sosteniendo a Mateo recién nacido en el hospital, con una expresión de orgullo y temor idéntica a la que tuvo cuando nació Lucía. 35. Recordé entonces el día que nació nuestra primera hija. Alejandro llegó 2 horas tarde al hospital, agitado y con excusas sobre un problema en la oficina. Ahora me preguntaba si había estado en Sevilla, quizás consolando a Isabel por tener que compartirlo en ese momento tan importante. Las fechas coincidían. Mateo tenía casi 2 años cuando Lucía nació. ¿Había estado Alejandro repartiendo su tiempo entre un hijo pequeño que apenas comenzaba a caminar y una recién nacida? La imagen de esa vida dividida me revolvía el estómago. 36. Un domingo, Elena encontró mi teléfono desbloqueado mientras yo preparaba la comida. ¿Quién es Mateo?, preguntó con genuina curiosidad, sosteniendo mi móvil donde se veía nuestra conversación. ¿Y por qué te envía fotos de papá que nunca he visto? El color abandonó mi rostro mientras tomaba el teléfono de sus manos. Es complicado, respondí. Tenemos que hablar, pero necesito que esté tu hermana también. Sus ojos se llenaron de lágrimas, anticipando que cualquier cosa que tuviera que decirles no sería agradable. 37. Esa noche reuní a mis hijas en la sala. Me senté frente a ellas, con la carpeta azul sobre mi regazo. Las manos me temblaban tanto que tuve que entrelazar los dedos para disimularlo. Hay algo que vuestro padre nunca os contó, comencé, odiando cada palabra que salía de mi boca. Algo que yo descubrí solo después de su muerte. Lucía me miraba fijamente, como preparándose para defender la memoria de su padre. Elena, siempre más intuitiva, ya había comenzado a llorar silenciosamente, como si su cuerpo hubiera comprendido lo que su mente aún no procesaba. 38. Les mostré la carpeta, les expliqué sobre Isabel, sobre Mateo, les conté sobre mi encuentro con él, sobre cómo Alejandro había dividido su vida entre 2 familias durante más de 2 décadas. Con cada palabra que pronunciaba, veía cómo la imagen perfecta que tenían de su padre se agrietaba irremediablemente. Elena se cubrió el rostro con las manos, pero Lucía se mantuvo impasible, como petrificada, mirando las fotos que había esparcido sobre la mesa. ¿Por qué nos cuentas esto?, preguntó finalmente, su voz fría como nunca la había escuchado. Papá está muerto, no puede defenderse. 39. Sus palabras me golpearon con fuerza. No busco atacar su memoria, respondí intentando mantener la calma. Pero Mateo existe. Es vuestro hermano. Tiene el mismo derecho que vosotras a ser reconocido como hijo de vuestro padre. Lucía se levantó bruscamente, temblando de rabia. No es mi hermano, es el hijo de una aventura, de una mentira, gritó. ¿Y tú qué? ¿Te has hecho amiga de él? ¿Ahora quieres que lo aceptemos como si nada hubiera pasado? ¿Como si papá no nos hubiera mentido toda la vida? 40. Elena, siempre la pacificadora, intentó calmar a su hermana. Lu, por favor, escucha a mamá. Pero Lucía estaba desatada, como si toda la rabia y el dolor del duelo hubieran encontrado finalmente un cauce. ¿Tú también lo defiendes? Papá nos mintió. A las 3, ¿no lo entiendes? Cada vez que decía que nos amaba, cada vez que prometía estar ahí para nosotras, estaba viviendo otra vida. Se volvió hacia mí con ojos acusadores. ¿Y tú? ¿Cómo no te diste cuenta en tantos años? ¿O lo sabías y decidiste mirar hacia otro lado? 41. No lo sabía, grité, perdiendo finalmente la compostura. ¿Crees que si lo hubiera sabido habría continuado con esta farsa? Yo también fui engañada. Era la primera vez que expresaba mi rabia en voz alta
que admitía abiertamente la humillación que sentía. Durante 25 años creí que conocía al hombre con quien compartía mi vida. Descubrir su traición ha sido tan doloroso para mí como lo es ahora para vosotras. Mi voz se quebró y, por primera vez desde el funeral, me permití llorar abiertamente frente a mis hijas. 42. Nos quedamos en silencio, las tres llorando por razones que eran similares pero distintas. Lucía, eventualmente, se desplomó en el sofá, agotada por su arranque. ¿Cómo es él?, preguntó Elena después de un largo silencio. ¿Se parece a papá? Asentí, secándome las lágrimas. Mucho. Tiene sus ojos, su forma de gesticular cuando habla. Tomé una de las fotos y se la pasé. Era una imagen reciente de Mateo en su universidad. Estudia arquitectura, como tú querías hacerlo antes de decidirte por ingeniería. 43. Lucía miró la foto de reojo sin querer mostrar interés. No quiero conocerlo, declaró firmemente. No quiero tener nada que ver con él ni con esa mujer. Elena, sin embargo, tomó la foto y la estudió con atención. Yo creo que sí quiero, dijo en voz baja, como si temiera la reacción de su hermana. No es su culpa haber nacido en estas circunstancias. Y si papá lo reconoció, si lo quiso. Dejó la frase inconclusa, pero su intención era clara. Estaba dispuesta a darle una oportunidad al hermano que nunca supo que tenía. 44. Esa noche fue la primera de muchas en las que la tensión entre Lucía y Elena se hizo evidente. Lo que había sido una relación cercana y cómplice se transformó en un campo minado de reproches velados y silencios incómodos. Lucía acusaba a Elena de traicionar la memoria de nuestro matrimonio al querer conocer a Mateo. Elena acusaba a Lucía de ser tan egoísta como había sido Alejandro, negándose a reconocer una realidad incómoda. Y yo me encontraba en medio, intentando mediar entre ellas mientras procesaba mi propio dolor. 45. Durante esos días oscuros, encontré un extraño consuelo en las conversaciones con Mateo. Había algo catártico en hablar con alguien que entendía perfectamente la complejidad de amar y odiar al mismo tiempo a Alejandro. En uno de nuestros intercambios de mensajes, me envió una foto que me dejó sin aliento. Alejandro y él, 5 meses atrás, en el hospital. Mi esposo, ya consumido por la enfermedad, sostenía la mano de su hijo mientras ambos sonreían débilmente a la cámara. Fue la última vez que lo vi, escribió Mateo. Me pidió perdón por no haber tenido el valor de unir sus dos mundos. 46. Esa imagen cristalizó algo dentro de mí. Mientras Alejandro agonizaba en el hospital de Madrid, con Lucía y Elena turnándose para acompañarlo, había encontrado un momento para despedirse también de su otro hijo. No sabía si admirar su dedicación o despreciar su egoísmo hasta el final. Pero una cosa quedaba clara. Mateo había sido amado, no como un error a ocultar, sino como un hijo por quien Alejandro sintió un orgullo genuino, aunque ensombrecido por la culpa y el secreto. 47. Una tarde, mientras revisaba más documentos de Alejandro, encontré algo que me dejó helada. Un video en una memoria USB que nunca había visto. En él, Alejandro, ya visiblemente enfermo, miraba directamente a la cámara. Si estás viendo esto, Elena, significa que no tuve el valor de decírtelo en persona. Era su confesión grabada, su intento de explicar lo inexplicable. Temblando, conecté la memoria al televisor. Mis dedos vacilaron sobre el botón de reproducir. ¿Quería realmente escuchar sus excusas, sus justificaciones? ¿Cambiaría algo lo que dijera? 48. Finalmente, decidí guardar el video sin verlo. No estaba lista para escuchar su voz, para enfrentar sus razones. En lugar de eso, tomé una decisión. Envié un mensaje a Mateo. Me gustaría que conocieras a Elena. Está lista para dar ese paso. Lucía necesitará más tiempo. Mientras esperaba su respuesta, contemplé la foto familiar que presidía nuestra sala. Alejandro, yo, nuestras hijas
sonriendo durante nuestras últimas vacaciones juntos. ¿Habría llegado alguna vez ese momento de unir sus dos mundos si la enfermedad no lo hubiera forzado a enfrentar su mortalidad? La respuesta, sospechaba, se encontraba en ese video que aún no tenía fuerzas para ver. 49. Acordamos el encuentro en nuestra casa, un territorio neutral para nadie excepto para mí. Elena había insistido en preparar algo especial, pasando horas en la cocina horneando galletas de canela, las mismas que Alejandro solía preparar en ocasiones especiales. Me preguntaba si Mateo también habría probado esas galletas, si Alejandro habría replicado nuestras tradiciones familiares en su otra vida. Lucía, tras muchas conversaciones tensas, había accedido a estar presente, aunque dejó claro que lo hacía solo por mí, no por ese extraño que pretendía ser parte de nuestra familia. 50. Cuando sonó el timbre, las tres nos miramos. El momento que había imaginado durante semanas finalmente había llegado. Elena se apresuró a la puerta con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Lucía permaneció sentada, su postura rígida y defensiva. Yo me quedé a medio camino entre ambas, sintiendo que mi papel ese día sería principalmente el de mediadora. Escuché la puerta abrirse, las voces bajas intercambiando saludos, y luego Mateo apareció en el umbral de nuestra sala, sosteniendo un pequeño ramo de flores y una caja envuelta en papel de regalo. 51. Gracias por invitarme, dijo, su voz temblorosa traicionando su aparente calma. Sus ojos recorrieron la habitación, deteniéndose brevemente en las fotografías familiares que adornaban las paredes, muchas de ellas mostrando a Alejandro en momentos que Mateo nunca compartió. Elena tomó las flores con una sonrisa genuina. Son preciosas, gracias. Soy Elena, se presentó, aunque era innecesario. Todos sabíamos quién era quién en esa extraña reunión. Lucía simplemente asintió desde su asiento, sin ofrecer su nombre ni su mano. 52. Mateo se acercó a mí y me besó en la mejilla, un gesto que resultó sorprendentemente natural. Luego extendió la caja hacia Lucía y Elena. Es algo que papá me pidió que les entregara si algún día nos conocíamos, explicó. La palabra papá cayó como una piedra en el silencio de la sala. Vi a Lucía tensarse aún más, como si aquella simple palabra fuera una apropiación indebida de algo que solo le pertenecía a ella y a Elena. «Puedes abrirlo tú», dijo Elena, empujando suavemente la caja de vuelta hacia Mateo. 53. Dentro había un álbum de fotos, claramente armado por Alejandro durante sus últimos meses. Contenía imágenes que nunca había visto. Alejandro sosteniendo a un Mateo bebé, enseñándole a andar en bicicleta en su graduación del instituto. Pero lo más impactante eran las páginas donde había fotos de nuestras hijas junto a fotos de Mateo a la misma edad, colocadas una al lado de la otra, mostrando los parecidos innegables. Las últimas páginas estaban vacías, con una nota escrita a mano, para completar juntos cuando sea el momento. 54. ¿Por qué decidiste buscarnos?, preguntó Lucía abruptamente, rompiendo el silencio tenso que se había instalado mientras observábamos el álbum. Su tono era acusatorio, como si sospechara motivos ocultos. Mateo levantó la mirada, sorprendido por la pregunta directa. «No fui yo quien buscó», respondió con calma. «Fue Elena quien me llamó». Lucía me miró con una mezcla de sorpresa y traición. «Pero siempre quise conocerlas», continuó Mateo. «Papá hablaba tanto de ustedes que a veces sentía que ya las conocía, que éramos familia, aunque fuera a distancia». 55. «No somos familia», replicó Lucía, las palabras saliendo como dagas. «Compartir ADN no nos convierte en familia. La familia se construye con honestidad, con presencia, no con mentiras y secretos». Elena intentó interceder, pero Lucía continuó. «¿Sabes cuántas veces papá se perdió momentos importantes porque estaba contigo? Cumpleaños, recitales, graduaciones.
Mientras tú disfrutabas de su tiempo, nosotras nos quedábamos esperando a un padre que prefería su otra vida. 56. Esperaba que Mateo respondiera con la misma hostilidad, que defendiera su derecho a ese tiempo compartido con Alejandro. En cambio, bajó la mirada hacia sus manos y asintió lentamente. Lo sé, dijo en voz baja, y durante muchos años me sentí culpable por ello, porque mientras ustedes lo tenían en casa todas las noches, yo tenía que conformarme con visitas esporádicas y llamadas telefónicas. Levantó la vista, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. También me perdí muchas cosas. También esperé a un padre que nunca llegaba completamente. 57. Sus palabras revelaban una verdad que no había considerado plenamente. Mateo también había sido víctima de la doble vida de Alejandro. También había crecido con un padre a medias, presente pero siempre con un pie en la puerta, listo para regresar a su otra familia. La última vez que lo vi, continuó Mateo, me entregó esto. Sacó de su bolsillo una llave que reconocí inmediatamente. Era la llave de la cabaña que Alejandro había heredado de sus padres, un pequeño refugio en las montañas donde pasábamos algunos fines de semana. 58. Me dijo que la cabaña pertenecía a las tres, explicó Mateo, que era el único lugar donde sus dos mundos podrían encontrarse algún día. Miré la llave, recordando los momentos felices que habíamos pasado allí, sin saber que esa cabaña también contenía recuerdos de otra vida familiar. «Nunca te llevó allí», dije, más una afirmación que una pregunta. Mateo negó con la cabeza. Dijo que era un lugar especial para ustedes, que algún día, cuando fuera el momento, me invitarían. 59. ¿Por qué nunca le exigiste más?, preguntó Elena, su voz suave pero directa. ¿Por qué te conformaste con ser el hijo secreto? Mateo suspiró, como si hubiera reflexionado muchas veces sobre esa misma pregunta. Mi madre me enseñó a no exigir lo que no podía tener. Ella elegía amarlo así, incompleto, y yo aprendí a hacer lo mismo. Hizo una pausa antes de añadir. Pero hubo un momento, cuando tenía unos 16 años, en que me rebelé. Le dije que quería conocerlas, que estaba cansado de ser un secreto. Él prometió que lo haría, que cuando ustedes fueran mayores... 60. «Otra promesa que no cumplió», interrumpió Lucía, pero su tono había perdido algo de su filo inicial. Era experto en eso. Mateo asintió, compartiendo por primera vez una crítica hacia Alejandro, un pequeño punto de conexión entre él y Lucía. La enfermedad lo cambió, dijo después de un momento. En sus últimos meses hablaba constantemente de reunirnos a todos, como si quisiera arreglar en semanas lo que había evitado durante décadas. Creo que el miedo a morir le hizo ver el daño que había causado. 61. Elena se levantó y fue a la cocina, regresando con las galletas de canela y café para todos. El aroma familiar llenó la sala, trayendo consigo recuerdos de tiempos más simples. ¿Te gustaban las galletas de canela?, preguntó a Mateo, ofreciéndole el plato. Él tomó una, la miró con curiosidad. «Nunca las probé», respondió. «Papá solía traerme alfajores cuando venía a Sevilla». Un detalle insignificante pero revelador. Alejandro había mantenido tradiciones distintas con cada familia, como si quisiera preservar la exclusividad de cada mundo. 62. A medida que la tarde avanzaba, la tensión inicial comenzó a diluirse lentamente. No fue un cambio dramático, sino pequeños momentos. Elena mostrando a Mateo fotos de su infancia, describiendo al padre que conocieron, Lucía, aunque todavía distante, dejando de lado su hostilidad activa para observar con atención a este hermano que compartía sus rasgos y gestos. Yo permanecía en silencio la mayor parte del tiempo, procesando la extraña sensación de ver a los tres hijos de Alejandro reunidos por primera vez, buscando en sus interacciones algún indicio de qué habría pensado él de este momento. 63. Cuando Mateo se preparaba para marcharse, Lucía hizo algo inesperado. Se acercó al álbum que había permanecido abierto sobre la mesa de centro, arrancó una fotografía de ella
y Elena cuando eran pequeñas, y se la entregó a Mateo. Para que sepas cómo éramos, dijo simplemente. No era una aceptación completa, ni siquiera una promesa de relación futura, pero era un pequeño gesto de reconocimiento. Mateo tomó la foto con manos temblorosas, como si le hubieran entregado algo precioso y frágil. Gracias, murmuró, y pude ver en sus ojos el mismo brillo que Alejandro tenía cuando estaba profundamente conmovido. 64. Después de que Mateo se marchara, las tres nos quedamos sentadas en silencio, cada una perdida en sus pensamientos. No es como imaginaba, confesó finalmente Elena. Es más normal. Lucía soltó una risa breve, sin humor. ¿Qué esperabas, un villano de telenovela? Se levantó recogiendo las tazas vacías. No sé si quiero volver a verlo, añadió, pero tampoco lo odio. Y eso es más de lo que esperaba sentir hoy. Mientras mis hijas discutían su impresión sobre Mateo, yo observaba la llave de la cabaña que había dejado sobre la mesa. Un símbolo del pasado compartido y dividido de Alejandro, y tal vez el primer paso hacia un futuro donde sus dos mundos finalmente podrían converger en uno solo. 65. 3 meses después del primer encuentro con Mateo, finalmente encontré el valor para ver el video que Alejandro había dejado. Lo hice sola, una noche después de que mis hijas se hubieran ido a dormir. Su rostro apareció en la pantalla, demacrado por la enfermedad, pero con los ojos claros, determinados. Elena, comenzó, si estás viendo esto significa que no tuve el valor de contártelo mientras vivía. No te pido perdón, porque sé que lo que hice es imperdonable. Solo quiero que entiendas que nunca fue por falta de amor hacia ti o nuestras hijas. Fue por cobardía, por miedo a perderlo todo. 66. Escuché su confesión completa. Cómo conoció a Isabel poco antes de conocerme. Cómo descubrió su embarazo cuando nuestra relación apenas comenzaba. Cómo tomó la decisión de mantener ambas vidas separadas, pensando que eventualmente terminaría su relación con Isabel. Pero cuando Mateo nació, explicó con voz quebrada, no pude abandonarlo. Y con el tiempo se volvió imposible revelar la verdad sin destruir todo lo que habíamos construido juntos. No eran excusas, sino la triste explicación de un hombre que, por evitar el dolor momentáneo, había creado un sufrimiento mucho mayor y más duradero. 67. Mi último deseo, dijo al final del video, es que Mateo pueda conocer a sus hermanas. No le pido a nadie que perdone, solo que no castiguen al hijo por los errores del padre. Sus últimas palabras quedaron flotando en la sala vacía. Tú siempre fuiste mi verdadero amor, Elena. En eso nunca hubo mentira. Apagué el televisor sintiendo una extraña calma. No era perdón lo que sentía, sino la certeza de que el secreto ya no tenía poder sobre mí. Alejandro había muerto con su culpa, pero yo no tenía por qué vivir con ella. 68. En las semanas siguientes, algo comenzó a cambiar en nuestra dinámica familiar. Elena y Mateo habían iniciado una relación fraternal genuina, intercambiando mensajes diarios y quedando ocasionalmente para tomar café. Lucía, aunque todavía reticente, había accedido a acompañarnos en un par de estas reuniones. La observaba estudiar a Mateo con atención, como buscando en sus gestos y palabras pistas sobre la parte de Alejandro que nunca conocimos, o tal vez la parte de sí misma que podía reconocer en este hermano inesperado. 69. Una tarde, mientras revisaba viejas fotografías para un proyecto de Elena, encontré algo que había pasado por alto, una foto de Alejandro durante nuestro primer año juntos, parado frente a un edificio que no reconocía. Dándole la vuelta leí la inscripción. Sevilla 1995, primer cumpleaños de Mateo. Sentí un escalofrío. Esta foto había estado en nuestros álbumes durante décadas, a plena vista, una pista de su doble vida que nunca cuestioné. ¿Cuántas otras señales había ignorado, convencida de que conocía completamente al hombre con quien compartía mi vida? 70.
Decidí compartir mi descubrimiento con mis hijas y Mateo durante nuestra siguiente reunión. Los 4 estábamos sentados en la terraza de un café, un territorio neutral que habíamos adoptado para nuestros encuentros. Les mostré la fotografía, explicando dónde la había encontrado. Siempre estuvo ahí, dije, entre todas nuestras memorias familiares. Mateo la tomó con manos temblorosas. Recuerdo ese día, murmuró. Papá me regaló mi primer triciclo. Siempre pensé que había pedido permiso en el trabajo para estar conmigo ese día. Nunca imaginé que estaba en medio de un viaje romántico contigo. 71. Lucía, que había mantenido una distancia emocional durante nuestros encuentros, sorprendentemente fue quien rompió el silencio incómodo. Tengo muchas fotos como esa, dijo, sacando su teléfono y mostrando una imagen. Papá en viajes de negocios, siempre con la misma corbata azul. Ahora me pregunto cuántas de esas fotos fueron tomadas en Sevilla, contigo y tu madre. No había acusación en su voz, solo una triste resignación. Mateo asintió, reconociendo la corbata. Era su amuleto de la suerte, confesó. Decía que la llevaba puesta el día que nací, 72. Con cada encuentro, con cada recuerdo compartido, comenzamos a reconstruir la imagen completa de Alejandro. No era el padre y esposo perfecto que recordábamos, ni tampoco el mentiroso sin escrúpulos que temimos descubrir tras conocer su secreto. Era simplemente un hombre que cometió un error inicial y pasó el resto de su vida intentando mantener en pie un elaborado castillo de naipes, temiendo que un solo movimiento en falso lo derrumbaría todo. No justificábamos sus acciones, pero comenzábamos a comprenderlas. 73. El primer gran paso ocurrió casi 4 meses después de nuestro primer encuentro, cuando Elena sugirió que visitáramos todos juntos la cabaña de montaña. Papá quería que fuera un lugar donde sus 2 mundos pudieran encontrarse, dijo. Quizás deberíamos honrar ese deseo. Para mi sorpresa, Lucía no se opuso. Sería bueno desconectarnos de la ciudad, comentó con cautela, como si no quisiera admitir que la idea de compartir ese espacio con Mateo ya no le resultaba intolerable. Acordamos ir el siguiente fin de semana, cada uno llevando algo especial para compartir. 74. La cabaña permanecía exactamente como la recordaba, pequeña, acogedora, con vistas a un valle que parecía sacado de una postal. Mientras Elena y Mateo preparaban la cena, Lucía y yo subimos al desván a buscar mantas adicionales. Entre cajas polvorientas encontramos algo inesperado, un segundo álbum, gemelo del que Mateo nos había mostrado meses atrás. Pero este contenía fotografías de Alejandro con nosotras. Lo preparó para él, murmuró Lucía, pasando las páginas lentamente. Quería que Mateo conociera nuestra vida también. 75. Esa noche, sentados alrededor de la chimenea, compartimos el álbum recién descubierto. Mateo lo recibió con lágrimas en los ojos, reconociendo el patrón, las mismas páginas vacías al final, la misma nota escrita a mano, para completar juntos cuando sea el momento. Comprendimos entonces que, a su manera, Alejandro había intentado preparar el terreno para este encuentro. Había fallado en vida, dejándonos la difícil tarea de reunir los fragmentos, pero al menos había plantado las semillas para esta reconciliación póstuma. 76. Lo más sorprendente para mí fue observar cómo mis hijas comenzaban a ver a Mateo no como una amenaza a la memoria de su padre, sino como un vínculo adicional con él. Lucía especialmente parecía encontrar consuelo en las anécdotas que Mateo compartía. Historias de un Alejandro que no conocíamos, pero que completaban el rompecabezas de quien fue. ¿También te llevaba a pescar al amanecer?, preguntó una noche, y cuando Mateo asintió, ambos sonrieron, reconociendo un patrón compartido, un gesto de amor que los conectaba a través del tiempo y las circunstancias. 77. Durante ese fin de semana en la cabaña, tomé una decisión que había estado posponiendo. Invité a Isabel, la madre de Mateo, a reunirse con nosotros.
Alejandro ya no estaba para mediar entre sus dos mundos, pero yo podía intentar tender ese puente. Mateo me miró con asombro cuando se lo propuse. ¿Estás segura?, preguntó, claramente preocupado por cómo reaccionarían mis hijas. No estaba segura, pero sentía que era un paso necesario. Esta mujer había compartido 22 años de su vida con Alejandro. Había criado a su hijo mayormente sola y merecía ser parte de esta reconciliación, si así lo deseaba. 78. Isabel llegó al día siguiente, tan nerviosa como todos nosotros. Era una mujer menuda, de ojos expresivos que delataban décadas de resignación y sacrificio. Nos observamos mutuamente en silencio. Dos mujeres que habían amado al mismo hombre sin conocerse, que habían criado a sus hijos con retazos del mismo padre. «Gracias por invitarme», dijo finalmente, su voz más firme de lo que esperaba. Durante años imaginé este momento, aunque nunca creí que llegaría. En su mirada no había hostilidad ni competencia, solo un cansancio similar al mío y una determinación que reconocí inmediatamente. 79. Esa tarde, mientras nuestros hijos, porque ahora sentía que Mateo también era, de alguna forma, mi hijo, caminaban por los senderos de montaña, Isabel y yo nos quedamos solas en la terraza de la cabaña. «Nunca quise ser la otra», me confesó después de un largo silencio. «Al principio no sabía que existías. Cuando lo descubrí, Mateo ya había nacido y Alejandro prometió que dejaría de verte». Sonrió con amargura. «Luego supe que te había pedido matrimonio, pero seguí esperando. Qué ingenuas fuimos, ¿verdad? Ambas esperando algo que nunca llegaría, su honestidad, su compromiso completo». 80. Mientras observaba el atardecer desde la terraza, con Isabel a mi lado y nuestros 3 hijos regresando por el sendero, riendo como si se conocieran de toda la vida, comprendí que Alejandro, en su imperfección, nos había dado algo inesperado. Esta nueva familia, extraña y fragmentada, pero genuina. No era el final feliz que había imaginado para mi vida, pero tampoco era el final. Era un nuevo comienzo, una oportunidad de demostrar que el amor puede existir más allá de la traición, que la familia puede reconstruirse incluso desde los cimientos más inestables. Mateo nos sonrió desde el sendero, saludando con la mano, y por primera vez desde que descubrí la verdad, sentí que el futuro, aunque incierto, podría ser hermoso a su manera. Si te apasionan las historias que tocan el alma y te hacen reflexionar, este es tu lugar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Cada video es una nueva mirada, una nueva emoción, una nueva forma de ver la vida. Aquí tienes 2 videos más en pantalla. Elige el que más te llame y sigue descubriendo historias increíbles de mujeres que inspiran, transforman y resisten. Cada una tiene algo que decirte. Nos vemos en el próximo capítulo.